Sean bienvenidos al penúltimo webinar del módulo Visión Global de la Medicina Geriátrica que iniciamos con el Instituto Nacional de Salud el pasado 22 de marzo y que finalizará este próximo 7 de junio. El módulo que con gusto hemos dedicado a todos ustedes es una iniciativa de la dirección del Instituto Nacional de Salud a través de su directora, doctora Xochitl Sandoval, que ha sido coordinado o en colaboración con mi persona, con el propósito de fortalecer competencias para atender, mejorar y establecer parámetros en la calidad de la atención de nuestras personas mayores. Con los conocimientos compartidos por los expertos que han participado, hemos aprendido mucho sobre la atención de las personas mayores. En esta ocasión, nuestro invitado internacional es el doctor César Morales Cujulum, de nacionalidad guatemalteca. Él nos hablará de polimedicación en las personas mayores. Permítame presentarlo, el doctor César Morales Cujulum fue titulado como licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un posgrado en Gerencia Hospitalaria, una maestría en Medicina Interna, especializaciones en Geriatría y Cuidado Paliativo, con atención a la dependencia. Actualmente está siendo candidato a doctorado en Actividad Física y Deporte de la Universidad Internacional Iberoamericana de México. En su experiencia laboral, ha fungido como jefe de servicio de medicina interna en el Hospital Nacional San Pedro de Betancur de Ciudad de Antigua, Guatemala. Se ha desempeñado como jefe de la unidad de valoración geriátrica y jefe de la clínica de diabetes mellitus del Hospital Nacional de la Antigua, médico de medicina interna y geriatría del Centro Médico Santiago Apóstol, también de Antigua, Guatemala. El doctor Morales es miembro de la American Geriatric Society, de la Asociación Americana de Geriatría, de la Academia Americana de Atención Hospitalaria y Cuidados Paliativos. Es miembro de la Asociación Española de Geriatría y Gerontología y miembro de la Asociación Guatemalteca de Medicina del Adulto Mayor. Es autor del estudio Prevalencia de sarcopenia en mujeres mayores no institucionalizadas en el área urbana de Murcia, en España, del estudio de fragilidad en mujeres mayores no institucionalizadas en el área urbana también de Murcia, España, y es asesor de tesis de pre y posgrado de la Universidad San Carlos de Guatemala. Actualmente es presidente de la Asociación Guatemalteca de Medicina del Adulto Mayor desde el año 2022. Doctor César Morales, mi estimado amigo, es un honor recibirte en el programa de webinario del Instituto Nacional de Salud de nuestro amado país, El Salvador. Muchísimas gracias de antemano por hacer el tiempo para todos nosotros. Para mí es un gusto esta tarde estar aquí con todos ustedes, entablando amistades nuevas y dándole gracias al doctor Córdoba por la invitación a poder participar en tan importante evento. También quiero agradecer al Instituto Nacional de Salud de El Salvador por la invitación. Creo que es una actividad sumamente importante, bastante constructiva, y creo que a todos nos va a ayudar, y principalmente a ustedes allá en El Salvador, para poder desempeñar un poco mejor el trabajo en relación al abordaje y tratamiento óptimo de los adultos mayores en el área donde ustedes se desenvuelvan. Esta tarde les voy a presentar una charla que es bastante interesante, y no solo por el hecho de lo complejo del tema, sino que es sumamente frecuente, y creo que es un síndrome geriátrico que podemos nosotros observar en nuestra práctica habitual en el área asistencial donde nosotros nos desenvolvamos. Voy a ir transcurriendo la conferencia, pasando los slides, y al finalizar la conferencia va a haber un periodo de
preguntas en las cuales me imagino que ustedes los pueden enviar al chat de la plataforma y yo con mucho gusto les voy a contestar las inquietudes que ustedes tengan. Además de ello, les voy a compartir la presentación, se la voy a pasar a los organizadores para que puedan compartirla a todos los que la deseen para que la puedan utilizar a su manera. No tengo ningún conflicto de intereses. Dentro del contenido de la conferencia de esta tarde vamos a hablar un poco en relación a la introducción de la polimedicación en el adulto mayor. Vamos a hablar un poco de números y la importancia a nivel global. La definición actualizada. Vamos a hablar un poco en relación a los cambios estructurales y funcionales del envejecimiento en general. Los factores de riesgo en relación a la polimedicación. Vamos a hablar acerca de un par de herramientas que nosotros podemos utilizar para adecuar la prescripción. Vamos a hablar en relación a la adherencia y efectos adversos a fármacos y el punto de vista geriátrico en relación a la polimedicación como un síndrome geriátrico. Cuando nosotros hablamos de la polimedicación, recordémonos que a mayor número de fármacos y complejidad terapéutica va a haber una menor adherencia. Ya la gran mayoría de estudios así lo comprueban, por lo que no se consigue de una manera óptima la mejoría clínica de nuestros pacientes. Ante tal situación, cotidianamente nosotros lo que solemos hacer es ir aumentando las medicaciones para poder mejorar esta clínica de nuestros pacientes. Pero lastimosamente, lo que nosotros provocamos con este tipo de conductas es la creación de círculos viciosos que van a agravar la situación de salud de nuestros adultos mayores. Tenemos que tomar mucho en cuenta que la asociación de polimedicación va a ir de la mano con un aumento o de una manera bastante significativa de los riesgos de lesiones, principalmente lo que son caídas asociadas a fracturas. Además de ello, también podemos mencionar que va a haber mayor morbilidad de tipo crónico, va a haber capacidad funcional disminuida y por ende una mala calidad de vida y una mala percepción de salud de parte de nuestros adultos mayores. Que como producto final, nosotros vamos a ver un consumo excesivo de todos los recursos sanitarios en los diferentes niveles asistenciales donde nos desenvolvamos. Además de ello, vamos a ver un aumento bastante significativo de los riesgos de eventos adversos, mayores gastos farmacéuticos, mayor número de hospitalizaciones, mayor número de reingresos hospitalarios, estancias hospitalarias prolongadas y como resultado final, aumento de la mortalidad hospitalaria. Tenemos que recordarnos siempre que cuando hablamos, uno de los principales objetivos de la geriatría es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes como objetivo primordial y como uno de los objetivos específicos que podríamos mencionar es evitar discapacidad y dependencia funcional. Entonces, este es un tema bastante importante que va encadenado y puede llegar a provocar este tipo de situaciones, por lo cual tenemos que tomar en cuenta esta situación. Hablando de números, recordémonos que el 11% de la población adulta mayor que se encuentra en la comunidad ya está establecido a nivel americano que están polimedicados. El 57% de estos pacientes toman 5 o más medicamentos. Cuando hablamos a nivel asistencial institucionalizado, hasta un 40% de los pacientes pueden llegar a estar polimedicados. Cuando hablamos nosotros de reacciones adversas a medicamentos, se van a observar muy frecuentemente en pacientes, en dependencia de donde los veamos, asociados a las reacciones. Por ejemplo, cuando hablamos en las hospitalizaciones, puede llegar hasta un 10% de asociación y la mayoría de veces estamos viendo que los pacientes tienen arriba de 5 fármacos y valores tan abrumadores como el 66% se presentan en este tipo de casos. Cuando hablamos de reacciones adversas a medicamentos, aumenta bastante significativamente el número en dependencia de la literatura que ustedes lean. Cotidianamente uno habla que cuando los pacientes tienen arriba de 5 fármacos podemos llevar hasta un 95% de reacciones adversas a fármacos y arriba de 8 fármacos podemos llevar hasta un 100%. A nivel americano,
las estadísticas son bastante grandes en relación al porcentaje de prevalencia, ya que aproximadamente el 31% de los adultos mayores que viven en los Estados Unidos, el 31% consumen arriba de 3 medicamentos y son polimedicados. Estamos hablando que el 75% de esa población refiere también no utilizar también tratamientos convencionales que también muchas veces pasan por altos, ya que todos estos medicamentos son de venta libre, por lo cual ustedes pueden ir a la farmacia y lo pueden adquirir de una manera bastante fácil. Dentro de ellos podemos mencionar los analgésicos, los multivitamínicos, laxantes o protectores gástricos. A mayor edad, mayor multimorbilidad. Entonces, eso va asociado de un aumento bastante significativo de consumo de fármacos. Tenemos que recordarnos que, por ejemplo, en datos estadísticos europeos, casi existen alrededor de 8.6 millones de ingresos hospitalarios secundarios a reacciones adversas de fármacos. Casi el 50% de las admisiones hospitalarias son prevenibles en relación a esta situación y aproximadamente el 70% de los pacientes arriba de 65 años consumen arriba de 5 medicamentos o más. Cuando nosotros hablamos de la polimedicación, tenemos que enfocarnos desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista gestión, en el cual el gasto es sumamente elevado en relación al costo del medicamento. Cuando lo vemos desde el punto de vista farmacéutico, recordémonos que en los adultos mayores van a haber muchos cambios farmacocinéticos y dinámicos en relación al envejecimiento. Además de ello, tenemos que recordar que existe un aumento bastante significativo de interacciones y reacciones adversas a los fármacos. Y desde el punto de vista clínico, en dependencia de qué persona es la que evalúa el paciente, uno tiene que ir adecuando la prescripción y asegurando el cumplimiento de la misma. Recordémonos que como objetivo primordial del manejo o abordaje farmacológico en el adulto mayor es optimizar la farmacoterapia y minimizar los riesgos en los adultos mayores que utilizan más de un medicamento. Tenemos que tener en cuenta varias variables como por ejemplo la esperanza de vida, la cronicidad en relación a la comorbilidad asociada de los pacientes y el consumo de fármacos. Cuando hablamos de polimedicación tenemos que verlo desde el punto de vista adulto mayor pluripatológico. No es lo mismo ver a un adulto mayor en relación a 60 años, 75 años o un superanciano arriba de 85 o nonagenarios, ya que los efectos secundarios se van a ver más marcados en relación a los cambios por el envejecimiento. Además de ello, también tenemos que tomar en cuenta el entorno social de nuestros pacientes y la demanda de los sistemas sociosanitarios en relación al nivel asistencial donde nosotros nos encontremos. En resumidas cuentas, cuando nosotros tenemos todas estas situaciones y lleva a nuestro paciente polimedicado, están viendo ustedes que es una bomba de tiempo en el cual nosotros, una de las variables más importantes que tenemos que evaluar es el perfil de vulnerabilidad que presenta este paciente. Podemos recordar nosotros que la mayoría de veces cuando nosotros evaluamos patologías crónicas, como por ejemplo, para mencionar a la diabetes, para poder hacer clasificación diagnóstica y poder brindar un tratamiento adecuado, nosotros valoramos la fragilidad. Pues lo mismo deberíamos de hacer en relación a la asociación con la polimedicación. Cuando hablamos del aumento del consumo de fármacos en relación a la edad, las estadísticas son bastante abrumadoras, ya que 4.4 fármacos por cada 10 años de vida en relación a la edad. También es muy frecuente la asociación de problemas relacionados con los medicamentos. Y recordémonos siempre que existe un aumento significativo en relación a la polimedicación y la hospitalización, morbilidad y mortalidad. Ante tal situación, lo que nosotros tenemos que hacer es una adecuación de nuestro tratamiento farmacológico y un seguimiento farmacoterapéutico adecuado. En dependencia de la literatura que nosotros leamos o escojamos leer, nosotros siempre tenemos que tratar la manera de utilizar medicina basada en evidencia y lo primero que tenemos que hacer es darle una adecuada definición a la polimedicación. La polimedicación nosotros la podemos definir en relación a criterios de calidad y de cantidad. La más utilizada es en base a criterios de cantidad, pero podemos mencionar en relación a los criterios cualitativos, donde tomar más medicamentos clínicamente apropiados, prescritos por profesionales, pero muchas veces son fármacos de venta libre.
Recordémonos que a mayor número de fármacos prescritos apropiadamente, va a haber una mayor probabilidad de medicamentos no necesarios. Vamos a encontrar efectos adversos en relación a esto que pueden ser prevenibles, y esto a su vez lo que nos va a llevar es a una polimedicación desde el punto de vista cualitativo o de calidad. Recordémonos que también entra dentro de esta definición el uso de medicamentos para tratar efectos adversos provocados por otros fármacos. Podemos encontrar situaciones como la polimedicación adecuada, la polimedicación inadecuada o la pseudopolimedicación. Muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿pero a qué nos referimos con relación a la pseudopolimedicación? Vemos a nuestros pacientes en cualquier nivel asistencial. Hay reportes de que los pacientes utilizan 3, 5 fármacos. Los pacientes siguen reportando de que sí los están consumiendo de manera adecuada, pero en la vida real no los utilizan. Cuando hablamos nosotros de los criterios cuantitativos, a nivel mundial realmente no hay un consenso. La definición que más se utiliza a nivel mundial es la de la OMS, en la cual nosotros consumimos más de 3 fármacos de una manera simultánea. Pero también hay varias definiciones en relación a la literatura, pero una de las que también más se utiliza es la de Herrmann y colaboradores, en la cual nosotros podemos definir a la polimedicación en relación a 3 niveles, que es la polimedicación menor en relación al consumo de 2 o 3 fármacos, la moderada de 4 a 5 fármacos y la mayor en relación a arriba de 5 fármacos. Recordémonos siempre que a través del tiempo uno va envejeciendo y van provocándose cambios estructurales y funcionales en relación al envejecimiento. Existe una teoría que yo creo que ya todos la conocemos en relación a lo que es la teoría de los unos, que arriba de los 40 años todo el organismo va disminuyendo su eficacia en relación a los procesos de trabajo a nivel del organismo por arriba de los 40 años. Hablando en relación a lo que es polimedicación, recordémonos y enfoquémonos específicamente en 2 órganos, los cuales son los que se ven mayormente afectados, que es el aparato digestivo, donde nosotros vamos a ver alteraciones en lo que es la producción del ácido gástrico, disminución de flujos hepáticos y alteración en los metabolismos de los medicamentos. También podemos hablar en relación al sistema nefrourológico, en el cual van a haber alteraciones y principalmente disminuciones en lo que son tasas de filtrado glomerular, capacidades de concentración y por ende va a haber una modificación de la expresión de todos los fármacos que los pacientes consumen. En relación a la fisiología del envejecimiento y la farmacocinética, nosotros siempre nos recordamos en relación a farmacocinética a 4 variables bastante importantes, en lo cual es la absorción, el metabolismo, la distribución y la eliminación de los fármacos. En relación a la absorción, dentro de las modificaciones más importantes a mencionar está el pH, un aumento del pH gástrico, una disminución significativa del vaciamiento gástrico, que a la larga eso va a ser una disminución de todo el movimiento del tracto gastrointestinal y por ende va a haber una disminución del efecto del primer paso hepático. En resumidas cuentas, lo que nosotros vamos a ver es un aumento en el grado de solubilidad. Va a haber un aumento en la biodisponibilidad de los fármacos y va a haber una disminución de la absorción de los mismos. En relación al metabolismo, recordémonos que va a haber una disminución de metabolismo significativo. En relación a la distribución, nos tenemos que enfocar principalmente en la disminución del volumen de distribución aparente en relación a los fármacos hidrosolubles, y va a haber un aumento en los que son los liposolubles. Y cuando hablamos de la eliminación, recordémonos principalmente de la disminución del aclaramiento renal de fármacos. En relación a factores de riesgos asociados a polimedicación, los podemos ver desde el punto de vista clínico, psíquicos, sociales, asistenciales y funcionales. En relación a los factores clínicos, podemos mencionar lo que es la comorbilidad asociada, además de la edad avanzada de nuestros pacientes, principalmente adultos mayores arriba de 85 años. En relación a los trastornos psíquicos, principalmente estamos hablando de trastornos psiquiátricos asociados como ansiedad o depresión. En relación a los sociales, el bajo nivel educativo es uno de los principales, y otro que podemos mencionar también es el bajo recurso económico que nuestro paciente pueda tener. En relación a los factores asistenciales, son las hospitalizaciones frecuentes de los adultos mayores, prescripciones ilógicas o ineficaces,
muchas veces las fallas a la hora de establecer duración de tratamientos, la discontinuidad de los tratamientos y en relación a los factores funcionales, las pérdidas de la capacidad funcional en relación a actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Como siempre hemos hablado que la geriatría es una rama de la medicina interna muy linda, ya que nosotros podemos objetivizar todo lo que nosotros evaluamos en el consultorio. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, objetivizar la prescripción en un adulto mayor? Para eso existen herramientas. Ya nosotros en la actualidad es muy raro que una persona que trabaja en el sistema de salud sociosanitario no tenga un smartphone. Entonces, todo nuestro trabajo se simplifica de una manera bastante grande en relación a que ya existen aplicaciones que nosotros podemos descargar y podemos realizar nosotros la valoración de la polimedicación en los adultos mayores. Recordémonos de un concepto bastante claro que es el uso racional de los medicamentos. Tenemos que recibir un medicamento apropiado para la necesidad clínica de nuestro paciente en relación a las dosis necesarias a los que él requiere por el tiempo adecuado y que tengan un costo menor. Para ello nosotros podemos utilizar herramientas conocidas a nivel mundial como los criterios de Beers, también los IPET o los MAI. En Europa se utilizan mucho los ACOBE y principalmente en la Unión Europea se utilizan los criterios de Stop-Start, que en dependencia del nivel asistencial y la población que nosotros evaluemos, los podríamos adaptar a la nuestra. Es bastante complejo y es lo que yo siempre hablo con todos los colegas en relación a que nosotros vivimos en el área centroamericana y muchas veces no estamos acostumbrados a realizar estudios en los cuales hagamos validación de escalas o de tests. Entonces es bastante complejo ya que nosotros tenemos que tomar los textos, las herramientas, por ejemplo, de los Estados Unidos o de países europeos y las características de los pacientes en relación a las herramientas no son iguales a las de un guatemalteco o las de un salvadoreño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en relación a qué instrumento es el que nosotros vamos a utilizar. Los que mayormente se utilizan son los criterios de Beers y los criterios de Stop-Start. En relación a ello, vamos a ir ampliando un poquito más para que ustedes vayan tomando en cuenta en relación a los pacientes, a las características de sus pacientes, poderlos aplicar de una mejor manera. Cuando hablamos de los criterios de Beers, estos criterios están publicados desde el año 1991 por parte de la Sociedad Americana de Geriatría, en el cual el propósito primordial de realizar esta herramienta era identificar los medicamentos potencialmente inapropiados que deben evitarse en nuestros adultos mayores. Dentro de los objetivos primordiales era reducir los eventos adversos y los problemas relacionados con el uso de los medicamentos, mejorar la selección de los mismos y el uso de los medicamentos en adultos mayores. Esta herramienta fue diseñada con el objetivo de poderla utilizar en el entorno clínico, pero también es una herramienta educativa que valora calidad de la prescripción y lo podemos utilizar también desde el punto de vista procesos de investigación científica. Valoramos en relación a 5 tópicos primordiales, que es la farmacología potencialmente inapropiada en adultos mayores, la farmacología a evitarse en adultos mayores en situaciones específicas de enfermedad, farmacología en relación al uso con precaución, las interacciones farmacológicas de los mismos y fármacos a los cuales les debemos realizar ajustes en relación a la tasa de filtrado glomerular. Dentro de los beneficios del uso de los criterios de Beers, tenemos que tomar en cuenta que ha tenido muchos impactos positivos y el uso de este tipo de herramientas ha provocado una disminución bastante significativa del uso inapropiado de los fármacos. Recordémonos que la mayor apreciación de las consideraciones especiales debe ser aplicada para prescribir a los adultos mayores. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una situación. La implementación de los criterios han tenido varias consecuencias no deseadas.
Y una de ellas es de que nosotros como médicos muchas veces hemos malinterpretado el propósito de la herramienta, creando muchas veces erróneamente juzgar a fármacos y los tildamos o los satanizamos como universalmente inapropiados y prácticamente se dejan de utilizar, pero tenemos que tener bien claro que no es terminantemente prohibido utilizar un fármaco, sino que simplemente es una guía la cual nosotros vamos a utilizar y en relación a eso vamos a individualizar a los pacientes para poderle prescribir de la mejor manera. Dentro de la optimización de la guía, como parte de la actualización de los criterios, la Sociedad Americana de Geriatría creó un trabajo para el uso óptimo de los criterios en relación a pacientes, en relación a los sistemas de salud y también en relación a las aseguradoras, en relación a la autorización de la prescripción. Dentro de ello, el objetivo primordial es apoyar y no contradecir el sentido común y la buena atención clínica. Tiene 7 pilares en relación a los principios claves del uso óptimo de los criterios. Y esta es una guía principalmente para los medicamentos que van a ser prescritos por parte de un médico en su práctica clínica. Recordémonos lo más importante en relación a la guía, que el mensaje más importante para llevar a la casa es el usar con el sentido común clínico la prescripción en el adulto mayor. Dentro de los principios, tenemos que recordarnos que la guía menciona 7 pilares en relación a los medicamentos. En los criterios son potencialmente inapropiados y no definitivamente inapropiados. Hay que leer las declaraciones de lo que son las justificaciones y las recomendaciones para cada criterio. Las advertencias y las orientaciones enumeradas son sumamente importantes. Hay que comprender que los medicamentos que están incluidos hay que realizarle un ajuste en relación al enfoque del fármaco. También recordémonos que la aplicación de la herramienta óptima va a implicar terapias farmacológicas más seguras, que eso es lo más importante que necesitamos en el ámbito geriátrico. También tenemos que tomar en cuenta que se deben en el punto de partida para un proceso integral de lo que es la identificación y la mejora de la idoneidad y seguridad de los fármacos prescritos. Además de ello, el acceso a los medicamentos incluidos no debe restringirse, por ejemplo, en relación a la autorización en un seguro médico. Y por último, y creo que es lo más importante, recordémonos que esta es una guía que fue aplicada a la población norteamericana, en la cual el sistema de salud norteamericano utiliza muchos medicamentos que nosotros en el área centroamericana y principalmente lo que es Latinoamérica, poseemos muchos de esos fármacos. Pero esa es la gran diferencia en relación a los criterios europeos de Stop Start, que muchos fármacos no son avalados en relación a la FDA y difieren mucho en relación a poder comparar esas dos herramientas. Cuando hablamos de la aplicación para los médicos, recordémonos de algo muy importante, que esta es una luz de advertencia para poder utilizar los criterios. ¿A qué me refiero con la luz de advertencia? Tenemos que detenernos y pensar en relación a poder realizar una prescripción y nos tenemos que hacer varias preguntas como médicos en relación a por qué está tomando el medicamento nuestro adulto mayor. Si realmente es necesario la prescripción del medicamento que le vamos a dar, si no existe alguna otra alternativa que sea mucho más segura o eficaz, y si mi paciente tiene las características que puedan aumentar o mitigar el riesgo de los medicamentos prescritos. En relación a la herramienta, podemos recordar que desde el año 91 salió se podría decir que es la primera versión de los criterios de Beers. La penúltima actualización fue en el año 2019, que es la que se utiliza hasta este momento, y en el mes de marzo salió la nueva actualización del año 2023 de los criterios de Beers, en el cual ya aumenta, hay una mejora bastante significativa en relación a la interpretación de los criterios y principalmente nosotros podemos evaluar a los pacientes en relación a los fármacos en un entorno de atención ambulatoria, en una unidad geriátrica de agudo o paciente institucionalizado. Y lo más importante que también agregaron al paciente que se encuentra en cuidado paliativo. Les puse en la diapositiva
¿Dónde ustedes pueden adquirir los criterios de BIRS? Actualmente el artículo es un artículo gratuito que está en la publicación del mes de marzo de la revista de la Sociedad Americana de Geriatría de descarga gratuita. Entonces pueden bajar los criterios ya totalmente eh, eh, corregidos y mejorados en relación a las versiones previas. Y esos mismos criterios, como ya tenemos ahora todos la herramienta de un smartphone, pueden bajar la aplicación. La aplicación, si no estoy mal, en relación a si solo van a bajar la aplicación, tiene un costo. Pero si ustedes, por ejemplo, compran el manual de bolsillo de Geriatric at Your Fingertips, les dan automáticamente la compra del libro y pueden descargar la aplicación donde ustedes pueden ver automáticamente toda la herramienta de los criterios de BIRS ya actualizada. Hablando de la segunda herramienta más utilizada, podemos hablar de los criterios Stop-Start. Esta herramienta se enfoca principalmente en la prescripción potencialmente inadecuada. Recordémonos que esto, en resumidas cuentas, es sufrir un efecto adverso con un fármaco que supera el beneficio clínico, principalmente cuando existe la alternativa terapéutica que sea más eficaz o más segura. En relación a esta herramienta fue realizada por colegas irlandeses, en donde dividieron los criterios STOP y los criterios STAR en el año 2008 y fueron actualizados en el año 2015, teniendo 80 criterios STOP y 34 criterios STAR. Esta herramienta uno la puede descargar en la revista de la Sociedad Española de Geriatría. Ahí están las dos versiones para que ustedes puedan revisarla. La verdad es bastante fácil y la forma de su utilización. Y en dependencia del nivel asistencial nosotros nos desenvolvamos, podemos utilizarla. Es la herramienta más utilizada en la Unión Europea para la detección de prescripciones potencialmente inapropiadas y está evaluada por la Sociedad Europea de Medicina Geriátrica. Tiene una versión adaptada al contexto de la población española. Recordémonos que recogen los errores más comunes en lo que es el tratamiento y la omisión de las prescripciones en nuestros adultos mayores. Podemos nosotros hacer una relación con el diagnóstico mucho más fácil y nos va a indicar en base a criterios Stop o Start agrupados por sistemas y pueden integrarse en relación a programas informáticos para la prescripción que ustedes los pueden descargar de una forma gratuita en internet. Recordémonos que la prescripción potencialmente inapropiada que uno detecta por medio de los criterios de Stop-Start se relaciona en base a los estudios de forma desfavorable en relación al estado de salud de los adultos mayores. Imagínense que la prescripción potencialmente inapropiada, prácticamente hasta un cuarto de la población adulta mayor europea presenta este tipo de prescripción inapropiada. Dentro de los criterios Stop, la segunda versión, que es la del año 2015, es bastante extensa. El objetivo de esta conferencia es de que ustedes sepan que existen estas herramientas, que vayamos a revisar los artículos y en base al nivel asistencial donde ustedes se encuentren, poder ustedes aplicar este tipo de herramientas para mejorar ustedes la prescripción. Están los criterios STOP que son en relación a criterios generales, que como por ejemplo podemos mencionar que cualquier fármaco prescrito sin indicación clínica vigente basada en la evidencia. Tenemos que tener mucho cuidado en relación a la duración superior a la recomendada de los fármacos y en relación a duplicidades de prescripción. Uno de los ejemplos más frecuentes en relación a duplicidad de prescripción es muchas veces cuando nosotros prescribimos, por ejemplo, dos AINES, o por ejemplo, nuestro paciente tiene un estado depresivo mayor y utilizamos dos ISRS para mejorar esta depresión. Otra situación puede ser, por ejemplo, dos inhibidores de bomba. Entonces, este tipo de prescripciones, hacia eso se refiere en relación a duplicidades, donde nosotros tenemos que hacer una evaluación individualizada del paciente.
Dentro de los principales medicamentos en relación a criterios STOP que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta y que en base a los estudios se ha demostrado que ha servido más esta herramienta es en relación a la utilización de las benzodiazepinas y de los hipnóticos Z. En el área nuestra centroamericana, principalmente lo que es el Zolpidem, estos medicamentos se utilizan mucho en relación a brindar un tratamiento para el trastorno de insomnio. Recordémonos que las guías han variado bastante y actualmente ponen ya terapia de elección de primera línea, terapia de elección de segunda línea. Y cotidianamente nosotros utilizamos los hipnóticos Z en la primera línea y estos han demostrado una disminución significativa del riesgo de caída y fractura en nuestros adultos mayores. Entonces, por ejemplo, si en el dado caso nosotros vamos a utilizar benzodiazepinas, los criterios STOP en relación al uso de las benzodiazepinas sugieren un uso menor de 4 semanas, ya que este tipo de medicamentos nos van a provocar, primero, una adicción y segundo, si ustedes lo suspenden de una manera bruta, va a provocar abstinencia. Cuando hablamos de antidepresivos, también tenemos que tener mucho cuidado porque se ha generalizado mucho la utilización de antidepresivos tricíclicos. Me imagino que allá en El Salvador, al igual que aquí en Guatemala, hay muchas mezclas para el uso de síndrome de intestino irritable, donde ustedes pueden ver el uso de la amitriptilina. Entonces, este medicamento hay que tener mucho cuidado en relación a su uso, ya que está asociado a alto riesgo de caída y fractura. Lo mismo podemos hablar en relación al uso de los antipsicóticos, ya que hay que utilizarlos en cortos periodos de tiempo, mejorando los estados de delirio que puedan tener nuestros pacientes. Fíjense ustedes que hay una revisión presentada en el año 2018, donde se analizaron 19 estudios, donde se utilizaron los criterios STOP-STAR. 11 fueron aplicados a nivel de medicina de atención primaria y 8 a nivel hospitalario. Y entre los criterios STOP más utilizados fueron el uso de las benzodiazepinas a larga duración y la utilización de 2 fármacos de la misma clase. Y cuando hablamos de los criterios STOP más frecuentemente utilizados, estamos con el uso de las estatinas en pacientes diabéticos, principalmente aquellos que presentan factores de riesgo cardiovascular. Esto es bastante controvertido, ya que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un paciente diabético, adulto mayor, automáticamente, en dependencia de la escala de valoración de riesgo cardiovascular, ya nuestro paciente va a ser un paciente con un moderado riesgo cardiovascular. Entonces, automáticamente tendríamos que utilizar las benzodiazepinas, las estatinas, pero, por ejemplo, uno de los criterios STOP en relación al uso de las estatinas, utilizando cualquiera de sus variables, es no prescribirlas arriba de los 80 años, a no ser que sea en prevención secundaria. También otro ejemplo sería, por ejemplo, el uso de la suplementación con calcio y vitamina D3 en relación a la osteoporosis confirmada en los criterios STAR. Por ejemplo, en este artículo publicado en el año 2015 en el British Medical Journal, donde se publicaron y se hicieron comparativas en relación a criterios de Beers y STOP-STAR, no hubieron datos claros en relación a la reducción de los ingresos hospitalarios por efectos adversos de fármacos. Y no hubieron datos concluyentes en relación a la mejoría de la calidad de vida. Recordémonos que el objetivo primordial de nosotros como geriatras es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hay una variable que nosotros podemos utilizar en relación a los criterios STOP-STAR, que son los criterios STOP-FRAIL, en los cuales la variable es paciente con enfermedad en estadio terminal o paciente con esperanza de vida menor a 1 año o pacientes que tengan deterioro funcional o cognitivo sumamente avanzado. Recordémonos siempre que en este tipo de pacientes lo que nosotros vamos a enfocarnos es en el control de los síntomas primarios, antes que la progresión y la prevención de la enfermedad. Está la herramienta que uno puede bajar el artículo que fue publicado en el año 2019 en la revista de la Sociedad Española de Geriatría,
donde nos dan un abordaje en relación al adulto mayor en cuidado paliativo que utilice arriba de 5 fármacos, es donde está indicado el uso de los criterios Stop-PAL, y en relación a ello es muy similar a la guía publicada con los criterios Stop-STAR. Recordémonos que cuando nosotros estamos hablando de cuidado paliativo o esperanza de vida corta, nosotros los tratamientos van a ser a corto plazo. Entonces, todos los medicamentos que sean a largo plazo es donde se enfoca esta guía. Cuando hablamos de la adherencia farmacológica, estamos hablando del grado en el que el comportamiento de una persona se corresponde con las recomendaciones acordadas con el médico en relación a la prescripción. Esta es activa y supone un compromiso entre el equipo sanitario y nuestro paciente para la opción de terapias tras conversar con nuestros pacientes en relación a cuáles son las ventajas y desventajas en relación al cumplimiento de la prescripción brindada. Existen muchos factores, como por ejemplo el paciente pluripatológico, las características per se de nuestro adulto mayor, qué tipo de tratamiento en relación a la comorbilidad asociada a nuestro paciente, en qué nivel asistencial nosotros estamos evaluando a nuestro paciente y si el entorno social es apto para poder tener una adecuada prescripción y una adecuada adherencia. Dentro de las medidas que favorecen a la mejoría de la adherencia es explicar a detenimiento la enfermedad y el tratamiento farmacológico que se va a prescribir a nuestros adultos mayores. Procurar que los frascos de los medicamentos contengan las dosis calculadas exactas, las etiquetas que sean grandes, claras y visibles, que eso es uno de los problemas más grandes en relación a los adultos mayores, ya que no logran ver bien y con claridad todas las características de las etiquetas. Que sean abre fácil los paquetes o los frascos. Tenemos que evitar que sean pastillas muy grandes o muy pequeñas, porque muchas veces nosotros vamos a fraccionar ese tipo de fármacos. Hay que simplificar el régimen farmacológico y para eso principalmente cuando hablamos de la simplificación es en relación muchas veces al uso de polipíldoras. También podemos explicar el tratamiento a detalle, que yo creo que esa es una de las medidas más importantes que nosotros como médicos para la atención de adulto mayor tenemos que realizar, ya que muchas veces los adultos mayores lo que necesitan es de que uno se siente con ellos y les explique a detalle qué es lo que vamos a hacer. Y por último, y que es lo más importante, es pedir periódicamente que se muestren todos los medicamentos. Como consejo sano, nosotros en el consultorio tenemos siempre que tener un rótulo el cual diga que siempre tienen que traer los medicamentos y que todas las evaluaciones clínicas se va a valorar la medicación del paciente. Y el error que nosotros siempre cometemos como médicos, bueno, que antes cometíamos como médicos, era decirle muchas veces a las personas que los medicamentos son para toda la vida. Para toda la vida lo único que existe es el matrimonio. Y eso siempre lo hemos hablado. Entonces, siempre se va a hacer una valoración de la farmacología y muchas veces van a haber variaciones en las prescripciones. Hablando en relación a los efectos adversos, recordémonos que casi entre el 3 al 10% de efectos adversos secundarios a fármacos se convierten en hospitalizaciones. Cuando nosotros nos recordamos de las hospitalizaciones por efectos adversos, la que se lleva la medalla de oro son todos los medicamentos antidiabéticos orales, principalmente las sulfonilureas. Entonces, poco a poco hay que ir leyendo las herramientas para poder ir mejorando este tipo de situaciones. Y en segundo lugar son los diuréticos de tipo tiacídicos. Pero así como yo les menciono esos dos ejemplos, hay muchos más ejemplos los cuales nosotros podríamos hablar. En relación a efectos adversos relacionados a la prescripción de cascada, cuando hablamos de la prescripción de cascada, recordémonos que es cuando un nuevo fármaco se prescribe, cuando el paciente tiene síntomas que van a surgir por un evento adverso a drogas, que antes no lo existía. Un ejemplo muy sencillo es pacientes los cuales tienen un episodio de un resfrío común, están congestionados de la vía respiratoria superior y ustedes les dejan antihistamínicos de primera generación.
pero el adulto mayor tenía antecedentes de ser un adulto mayor hipertenso y da la casualidad que el paciente al comenzar el tratamiento comienza con picos hipertensivos. Entonces, un fenómeno en cascada es de que se le agrega un tratamiento antihipertensivo para ese pico hipertensivo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. Cuando hablamos de interacciones farmacológicas, recordemos que en relación a interacciones farmacológicas, la mayoría de veces la vamos a observar en pacientes en unidad de cuidados agudos hospitalizados y principalmente con características de adultos mayores frágiles, que hasta un 35% de veces vamos a poder observar este tipo de fenómenos. Y en relación a efectos adversos relacionados a las dosis, hasta un 5% de las hospitalizaciones asociadas a efectos adversos son relacionados con modificaciones de dosis de fármacos. Dentro de las recomendaciones para disminuir este tipo de efectos adversos, les podemos mencionar que tenemos que recordarnos de 5 situaciones bien puntuales. Número 1, realizar un listado de fármacos. Desde que nosotros estudiamos la maestría de geriatría, nos enseñaron que enséñame lo que tú tomas y te diré qué es lo que tú tienes. Entonces, cada vez que su paciente venga a consultorio o en el área donde ustedes lo evalúen, uno siempre tiene que entregarle a un paciente un diario de fármacos donde nosotros tenemos un listado en el cual anotamos el nombre del medicamento, la posología del medicamento, la fecha de inicio de medicamento. Entonces, es bastante útil y creo que para la práctica clínica diaria va a ser una herramienta de bastante ayuda. También recordémonos de que el paciente debe ser informado en relación a los nombres genéricos y de marca de los medicamentos. También tenemos que recordarnos de que el paciente debe ser consciente de las confusiones de los fármacos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de explicarle bien al paciente. Tenemos que utilizar dispositivos organizadores de medicamentos, o más conocidos como pastilleros. Yo les hablo a mis pacientes y creo que en toda Latinoamérica es el fenómeno común de que en cada pueblo hay un Dollar City y en todos los Dollar City venden organizadores de medicamentos. Entonces, a un coste de $1 o $2 nos ahorramos un montón de confusiones en relación a la prescripción. Y por último, la atención comunitaria es un recurso muy importante que debemos de aprovecharlo en relación a la consejería de los mismos. Recordémonos que la visión geriátrica nunca la debemos de perder en relación a la polimedicación y lo tenemos que ver como lo que es, como un síndrome geriátrico. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es una adecuada valoración geriátrica integral. En la universidad nos enseñaban que el 70% de la historia clínica uno hace un diagnóstico en el área de pregrado, pero cuando hablamos de posgrado y una maestría y estudiamos la geriatría, hacer una valoración geriátrica implica el 100% del diagnóstico. Entonces, hay que hacerla sí o sí y nunca hay que perder esa costumbre. También asegurémonos de la necesidad de las prescripciones de los pacientes. Como primera medida ante cualquier situación, pensar en las necesidades de las necesidades de las medidas no farmacológicas de nuestros pacientes. Es más fácil prescribir que de prescribir. Entonces, ojo con esa situación. Tenemos que conocer los medicamentos que nosotros utilizamos, recordar los criterios de prescripción en los adultos mayores y tratar la manera de utilizar una herramienta que se aplique o que se pueda aplicar en nuestro contexto, evaluar nuestro tratamiento. Y uno de los consejos más importantes que creo yo que es el consejo para llevar a casa es lo que hablan los norteamericanos, que es start slow and go slow. Eso nunca lo debemos de olvidar. Empezar con las dosis mínimas y ajustar la posología paulatinamente, evaluando efectos adversos en nuestros adultos mayores. Hay que hacer una reevaluación periódica de las prescripciones. Tenemos que explicar a nuestros pacientes los objetivos de los tratamientos, la forma de administración y la necesidad del cumplimiento de los tratamientos. Cuando hablamos de la valoración geriátrica integral, recordémonos de la valoración cuádruple dinámica, donde todo el equipo multidisciplinario de salud va a trabajar en conjunto.
Nosotros como médicos, independientemente que seamos geriatras, médico de atención primaria en salud, médico general, médico subespecialista de cualquiera de las ramas, pueden ser farmacéuticos, nutricionistas, terapistas ocupacionales, enfermeras. Vamos a trabajar con psicología, vamos a hacer una valoración cognitiva, vamos a hacer, creo que a mi criterio es lo más importante, que es la valoración de la capacidad funcional en relación a actividades básicas instrumentales. Tenemos que ver el entorno social de nuestros pacientes, si es adecuado y si no hay algún factor de riesgo social que pueda impedir una adecuada toma e ingesta de fármacos. Veámoslos a todos los adultos mayores desde el punto de vista integral. Tenemos que hacer una priorización de problemas donde nosotros vamos a hacer la valoración geriátrica integral. Posteriormente vamos a hacer un listado de problemas y por último vamos a aplicar un plan de atención individualizado con el objetivo de poder optimizar la terapéutica que le vamos a brindar a nuestro paciente. Y posteriormente vamos a hacer una evaluación periódica de la misma. Recordémonos, la polimedicación, siempre hemos hablado que todos los síntomas geriátricos van encadenados y yo siempre pongo un ejemplo que es bastante gráfico y muy fácil de explicar, que los problemas en el adulto mayor están en la cima de la montaña, una montaña bien fría donde hay nieve. Comienza a caer la bola de nieve del pico más alto de la montaña, es una bola pequeñita y cuando llega al suelo es una bola gigante de nieve. Así es la bola gigante de nieve de problemas que puede tener un adulto mayor, en el cual ustedes van a ver muchas veces la mayoría de síndromes geriátricos asociados. Entonces, la variable primordial que nosotros tenemos que evaluar en relación a los síndromes geriátricos es la presencia de fragilidad. Recordémonos que la fragilidad tiene una correlación bidireccional con la polimedicación. Ya se ha demostrado de una manera bastante significativa en revisiones sistematizadas, donde se corrobora esto. Y la polimedicación o polifarmacia puede empeorar la fragilidad y también puede reducirla con precaución, puede evitarse la dependencia funcional. Datos abrumadores demuestran en Europa que un adulto mayor que consume arriba de 5 medicamentos puede aumentar hasta 1.5% la prevalencia de presencia de fragilidad. Y arriba de 10 medicamentos hasta se multiplica al doble la prevalencia. Dentro de las conclusiones de esta tarde podemos mencionar que la polimedicación es un problema frecuente en el ámbito geriátrico. Los efectos adversos conllevan consecuencias graves. Recordémonos que antes de recetar tenemos que asegurar la necesidad y es más fácil prescribir que desprescribir. Siempre recordémonos que tenemos que hacer una adecuada valoración geriátrica integral que nos da una estimación pronóstica y tenemos que determinar exactamente los objetivos que necesitamos nosotros en relación a nuestra terapéutica, seleccionar los problemas y las opciones de tratamiento para nuestros adultos mayores. Recordémonos que conocer la evidencia, la efectividad y la seguridad del fármaco prescrito es lo primordial. Tenemos que recordarnos de que tenemos que realizar revisiones periódicas, evaluaciones de cumplimiento y de eficacia y seguridad de los medicamentos. Y por último, recordémonos que lo más importante en la geriatría es el trabajo multidisciplinario y es de suma importancia para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Les dejo un mensaje que yo trato la manera de ponerlo siempre después de que doy una conferencia, y es que cuidar a aquellos que nos han cuidado más que un deber es un honor. Muchas gracias por la invitación. Escuchándote, César, tú iniciaste hablando de este tema que, por sobre todo dentro de la medicina geriátrica, es altamente complejo, como tú lo explicaste. Pero me ha alegrado muchísimo ver el poder de análisis que has tenido y por sobre todo respetar el tiempo, abarcando la mayor parte de lo que sería el proceso de la polimedicación, los factores que intervienen, la importancia de reconocer
ciertas condiciones o herramientas para poder tomar determinaciones sobre si poner o no colocar un medicamento. Y luego la valoración de los sistemas como tal para ver si somos nosotros parte de una valoración en donde la seguridad y la tolerabilidad del fármaco sea un contexto de apoyo sustancial al tratamiento de la persona mayor. Y finalmente, entrar en el proceso de los determinantes que todo lleva al paciente frágil, que es la mayoría de la población que nosotros tenemos. Te agradezco enormemente, me ha gustado muchísimo el abordaje que has tenido, lo has documentado súper bonito. Veo por acá que la mayoría de los colegas que se han colgado en esta ponencia te dan las gracias por compartir, expresan pues el agradecimiento y felicitaciones por tu excelente participación. Hemos tenido colegas desde Paraguay unidos, te envía saludos el doctor Víctor David Borrillos. Creo que por mi parte, al menos a mí, me ha quedado claro tu punto de vista, el abordaje que has hecho. No veo yo ninguna consulta al momento. Hay una pregunta aquí, doctor. ¿A dónde la ves? Pregunta Ligia Verónica Chávez. ¿Cuántas recetas máximo se deberían dar por paciente? Pregunta la doctora. Ah, tienes razón. Disculpe, por Sí. favor. Va la vía arriba. Nosotros siempre hemos hablado de una situación. Uno va a dejar únicamente lo necesario. Entonces, es bastante compleja esa pregunta porque lo ideal sería que uno no dejara medicamentos porque todos son químicos. Y uno va a dejar lo que el paciente necesita. Pero pongamos un ejemplo. Un paciente diabético hipertenso con falla cardíaca. Cuando nosotros vemos la prescripción de un paciente de este tipo, es un paciente, ya no es turbomedicado. Yo creo que pasa de 10 medicamentos ese tipo de pacientes con esas características. Entonces, lo ideal, creo yo, no es tanto de qué número máximo debería de hacer la prescripción, sino que nosotros tenemos que valorar, número uno, la necesidad de hacer la prescripción, la necesidad del paciente en relación al fármaco que se va a prescribir, ¿sí? Y algo que no les mencioné en la conferencia, hay una aplicación que les voy a ser sincero, para mí es muy útil y es muy bonita y es bien práctica. Es una aplicación que pueden descargar en la plataforma de Android, que es Interacciones Farmacológicas. Es una aplicación en la cual ustedes ponen toda la prescripción de su paciente y va a ser un cruce de interacciones farmacológicas todos contra todos. Entonces, uno se sorprende de la cantidad de efectos adversos que pueda tener estos fármacos, que muchas veces nosotros ni siquiera nos imaginábamos que existían. Entonces, interacciones farmacológicas se llama la aplicación. Bueno, permitime ahorita con la polifarmacia. Bueno, aquí se refieren sobre el contexto de la polifarmacia y el papel que jugamos nosotros, tanto personal de enfermería como cuidadores, en la vigilancia del mismo. Un paciente geriátrico crónico con prescripción alta, ¿cuál sería el mejor abordaje? Pues me imagino de que más o menos va con la respuesta que tú estabas dando ahorita. Lo que tiene que quedar, creo yo, y como a mí me lo enseñaron, era que lo primero que uno tiene que hacer, uno tiene que seguir el orden de la historia clínica geriátrica. Entonces, si uno no se pierde, o sea, no pierde ese orden, nos evitamos muchos problemas porque dentro de uno de los tópicos es la historia clínica farmacológica del paciente. Entonces, uno hace la historia clínica farmacológica
Podemos utilizar, aparte de eso, el diario de medicamentos. En relación al diario de medicamentos, ya nosotros ya podemos utilizar cualquiera de las dos herramientas e ir buscando uno por uno. Si, por ejemplo, los criterios Stop-Start, vamos a ir buscando uno por uno. Vamos a ir viendo cuáles son Stop y cuáles son Start. ¿Sí? Y luego podríamos utilizar la aplicación de interacciones farmacológicas para ver que estos no provoquen algún tipo de interacciones. Yo les voy a ser sincero, a mí me gusta utilizar más los criterios de VERS. Está bajando, comprando el manual de bolsillo de Geriatric at Your Fingertips. Adentro del manual a uno le regalan una tabla actualizada de criterios de VERS. Eso lo puede tener uno en la bolsa de la bata. Entonces uno puede hacer una valoración y el abordaje farmacológico y no hay pierde. Entonces yo creo que sería bastante bueno hacer eso. Aquí hay un comentario que merece que te lo lea. Ajá. Habla sobre una persona mayor, habla sobre el contexto de la diversidad cuando intervenimos demasiadas disciplinas sobre un paciente, por ejemplo, renal crónico, en donde Sí. interviene cardiología, neurología, medicina interna, nefrología. Entonces, cada uno sugiere diferentes medicamentos y cómo logro entender yo cómo ver al paciente, cómo establecer esto. Y Sí. tú ahorita acabas de hablar sobre qué significa la valoración geriátrica integral. No sé si querés ampliar un poco el comentario. Claro. El adulto mayor tiene que tener un director de orquesta de salud. Así de sencillo. Entonces, uno como médico de adulto mayor, lo que tiene que hacer es pautar la línea de enfoque de tratamiento. Nosotros, yo siempre he explicado eso, pero no todos tienen esa ventaja, esa virtud y esa bendición de haber estudiado, por ejemplo, así como nosotros, medicina interna y geriatría, que nosotros muchas veces es muy raro que refiramos pacientes, a no ser que sea un paciente muy complejo, que los tratamientos de primera, segunda línea hayan fracasado, o siempre hemos dicho que dos cabezas piensan mejor que una, pero a la larga uno tiene que ser el director de orquesta de ese tratamiento de ese paciente. Cuando uno hace las interconsultas o el manejo multidisciplinario, el que se va a enterar y el que va a dirigir y el que va a revisar esa medicación y esas prescripciones de los demás colegas a la larga va a ser uno. Entonces, ahí es donde nosotros muchas veces entramos en dilema, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando trabajamos con cardiólogos. Y el ejemplo más claro es el uso de las estatinas. Para poner un ejemplo. O anticoagulación. Entonces, eso lo valora uno y principalmente en relación hacia el adulto mayor es frágil o no. Ese creo que tiene que ser el enfoque. De acuerdo. Finalmente, solo quiero agregar con respecto a la medicación y los escoges terapéuticos. Sí. Cada uno de nosotros va agregando herramientas fuera de las que nos dan y como muchos en la medicina se burlan de nosotros porque dicen de que somos los escaladores, utilizamos tanta escala para evaluar al paciente, ¿verdad? Claro. Pero hay un dato que quiero contribuirles a todos y es cuando uno tiene polimedicación y es, yo le digo al paciente, hay 3 tipos de fármacos, los imprescindibles, los necesarios y los cosméticos. Y en base al número de patologías uno establece y dice, dejemos lo mínimo necesario y hay que retirar lo demás. Porque de pronto el paciente te llega con multivitamínicos, mi hijo me dijo que tomara esto, mi tía me dijo que tomara esto, el vecino me dijo que tomara esto, el médico de atención primaria deja su tratamiento, el internista deja su tratamiento y luego venimos nosotros con el otro proceso. Entonces, es como hacer una limpia, digamos, dependiendo de la condición, porque eso hay que también establecerlo. Tiene que ser un tratamiento individual, no puede ser un tratamiento colectivo y con todo lo que tú has explicado ahora. Claro. Bien, a ver, un montón de gracias. De verdad, César, de nuevo, muchas gracias.